No, no largué. Ahí está. Lo puse Volvemos. en el chat Ahí porque está no te grabando. quería interrumpir, pero bueno. No, no, está bien, está bien. Sí, sí, para esto me pueden interrumpir perfectamente. Bueno, un poco lo que, digamos, para sintetizar un poco el tema de la tercera forma de formación de los minerales, y yo diría la más importante, Marce, ¿no es? Yo creo que sí. En definitiva, la mayoría de los minerales que conocemos tienen su origen en este cambio de temperatura a partir de un magma, ¿no? Pensemos originalmente cómo era la Tierra, o cómo creemos que era la Tierra en un momento determinado, y era casi un mar de lava, ¿no? Es decir, es un poco en el imaginario nuestro, creemos que puede haber sido así, hay algunas evidencias de esto, y los elementos más livianos han quedado en la superficie y los más pesados son los que han ido yéndose hacia, digamos, hacia abajo o hacia el centro de la Tierra. Entonces, en el momento en que empieza a cristalizar, bajar la temperatura de la superficie, es cuando los átomos comienzan a organizarse de una determinada forma. Acá, en el libro, hay una buena explicación de cómo son los átomos. Es importante, ¿no? Porque, digamos, en la importancia de las características particulares de cada uno de los átomos está la forma en que se van a combinar. ¿Tá? Un sílice seguramente se va a combinar muy fácilmente con un oxígeno, por su valencia, por la estructura atómica de la sílice y sus características, su tamaño. ¿Se entiende esto? Es decir, todas las combinaciones posibles de minerales van a depender de las características específicas de cada uno de los átomos. ¿Sí? No sabemos qué está pasando ahí, pero esperemos que no pase nada grave. Vamos ahí está. Entonces, yo diría que leyeran un poquito, estaría bueno que leyeran un poco el Tarbook, lo van a ver en química, lo van a ver en física no, pero el tema de las valencias, de las características de cómo son los átomos. Entonces, después, nosotros no le vamos a profundizar más que esto que les estoy contando. El libro mismo no profundiza tampoco demasiado en eso, pero sí va entendiendo que hay enlaces, los enlaces covalentes, los enlaces iónicos de los diferentes átomos que van generando estos minerales. A lo que nosotros vamos a ir directamente es a entender qué tipo de minerales pueden salir de cada tipo de magma, es decir, qué guiso o qué sopa vamos a tener en función de los ingredientes que nosotros le vayamos a poner. Y a grandísimos rasgos, repito lo que les dije hace un ratito, en el centro de los océanos vamos a tener un tipo de roca que va a ser dependiente del tipo de material que está en el manto, porque es de hecho eso, como decíamos, la corteza se va abriendo y el material que aparece por debajo es básicamente material del manto. Por lo tanto, esas rocas van a representar de alguna forma el tipo de material que está en el manto, que son rocas silíceas, pero son silicatos de hierro y magnesio predominantemente. Uno de esos elementos, uno de esos minerales, es el olivino, como ejemplo. En la Tierra, digamos, en la corteza continental, vamos a tener la suma de todos los átomos presentes en la Tierra. ¿Por qué? Porque ahí se va a estar combinado todo el material, parte del manto, parte de la corteza continental, y esa corteza y esa cantidad de sílice o de silicatos
va a tener una mayor preponderancia los silicatos de aluminio, potasio, carbonatos de calcio, la presencia del carbono, que no se encuentra en el manto. Entonces, toda esta cantidad de átomos nos va a permitir una mucha mayor variabilidad de los tipos de minerales que aparecen en la corteza continental que en la corteza oceánica. ¿Ah? ¿Vamos bien? ¿Preguntas o comentarios? ¿Mm? En este otro libro, fíjense, también a modo de introducción, este libro es el libro de mineralogía, ¿sí? El librito este es Manual de Mineralogía de Dana, que es un poco digamos, este es como el petete, le decimos nosotros, es el libro de cabecera de muchos geólogos y mineralogistas, pero acá, fíjense, lo hace de una forma, presenta el libro de una forma distinta. Lo primero que presenta el libro este es la cristalografía. Es decir, habíamos dicho que los minerales tienen ciertas características cristalográficas. Es decir, los átomos se acomodan de una determinada manera que hace que la estructura interna de cada mineral presente unas ciertas características cristalográficas. Una diferencia puede ser, ustedes han visto, un cubo de pirita, un cubo, digamos, un cubito. Bueno, hay minerales que se presentan en forma de cubo. El que más conocen ustedes es el cuarzo, los cristales de cuarzo, que son como si fueran velitas hexagonales. Bueno, esto es, el estudio de la cristalografía es el principal tema que toma este libro. Y describe cada uno de los sistemas. Después habla de la mineralogía física. La mineralogía física lo que hace es presentar a los minerales desde el punto de vista de cómo son físicamente. El color, la textura, la dureza, cómo se parten, si son más duros o menos duros, si son tenaces, el brillo. Hay un montón de características físicas que a los geólogos y a los estudiosos de los minerales nos interesa, porque al ser diferentes nos permite diferenciarlos también, ¿no? Es decir, el estudio de los minerales y digamos, para poder determinar qué mineral tengo en la mano, bueno, yo tengo que ver una serie de características que son las que se estudian en este segundo apartado. El tercero es la química. También, obviamente, los minerales se estudian desde el punto de vista químico. En algunos casos, estas propiedades químicas nos permiten determinar los distintos minerales. Y la cuarta forma es la mineralogía descriptiva, esto es, cómo se presentan, en qué yacimiento. Y además ahí ya sí los dividimos en ciertas características. Por un lado, los silicatos, por otro lado, los carbonatos, por otro lado, los haluros, los óxidos, y así sucesivamente, todos los tipos de minerales. Estas son clasificaciones que se hacen para poder entender un poco más cómo son los minerales, en definitiva. ¿Qué es lo que hace la ciencia? ¿Qué es lo que hace la ciencia? Bueno, descuartizar un sapo para saber cómo es el sapo por dentro, ¿no? En el caso de los minerales, bueno, en algunos casos hay que diluirlos, disolverlos, quemarlos, para poder estudiar, o estudiarlos a través de rayos X, a través de la luz que pasa dentro de los minerales, cómo se reflejan, cómo se refractan, en fin. Todos este tipo de formas son todos los elementos que se utilizan para poder justamente estudiar los minerales. A ver, y el estado natural y la asociación, acá presenta otro tema, que es los yacimientos minerales y una palabrita que voy a incorporar, que es la paragénesis. La paragénesis es la forma en que determinados minerales se aglomeran o se juntan
o se asocian para generar una roca determinada, ¿sí? La paragénesis se utiliza mucho para poder describir los distintos tipos de roca. ¿Mm? Y acá va incorporando qué tipos de minerales se encuentran en los distintos tipos de rocas, las ígneas, las metamórficas y las sedimentarias. ¿Mm? Bueno, con eso ya vimos este libro. La próxima clase me lo responden, les voy a hacer unas preguntas, no hay problema. Y al final, este libro también tiene una última parte en donde, por ejemplo, aparecen distintos tipos de minerales y son descritos. Por ejemplo, acá, un mineral, la tremolita, actinolita. Entonces, al lado, no sé si lo van a poder ver, yo voy a tirar allí, dice el nombre del mineral, no hace falta que miren con tanto detalle, digamos, pero para que vayan viendo la fórmula química, ahí abajo, al lado del nombre, cómo es su estructura cristalográfica, y después habla de que es un monoclínico, cómo son los cristales, después empieza a hablar de las propiedades físicas, de la composición, diagnóstica, en qué yacimientos, dónde se lo puede encontrar, para qué sirve, es decir, el empleo que tiene, y la etimología, es decir, de dónde sale la palabra, de dónde sale el nombre de ese mineral. Bueno, nosotros lo utilizamos muchísimo porque, de hecho, cuando estás en temas, bueno, Marcelo, ¿no? O sea, cuando hace descripciones de una hoja geológica, se necesita, digamos, tener un mayor conocimiento. Entonces, bueno, hay que hacer el estudio petrográfico de los distintos tipos de roca, y cuando uno estudia la roca, necesariamente tiene que estudiar los minerales para poder determinar esa paragénesis y poder determinar el tipo de roca de que se trata. ¿Cómo venimos? ¿Vamos bien? ¿Van entendiendo? ¿Entienden lo que les cuento? ¿Es muy Profe, simple? ¿Es complejo? ¿Hay palabras que no entienden? ¿Cómo lo ven? Hagan una pequeña devolución. Así yo sé si voy bien o profundizo un poco más o me quedo ahí en la... Yo creo que esta primera etapa, sobre todo así virtual, yo lo estoy tomando un poco de forma muy general y como introduciéndome en la forma de hacer los estudios, no tanto en ir y viendo, bueno, tal mineral, describir cada mineral y eso, ¿no? Quizás en la próxima clase, ahí sí, nos vamos a ir dedicando un poquito más a los distintos minerales y eso. ¿Sí? ¿Había una pregunta por acá? A ver. Algo de gemas. ¿Son minerales o tienen relación? Bueno, las gemas, como gema, son minerales. Sí, son minerales. El nombre de las gemas a veces es el mismo que el mineral, por ejemplo, el diamante, el rubí, el topacio, son minerales. En otros casos, las gemas se les da un nombre más de tipo, ¿cómo diría? Eh, bueno, no me sale la palabra, pero como diciendo, bueno, el ojo de tigre. El ojo de tigre no es un mineral propiamente dicho, sino que tiene el nombre. El mineral del ojo de tigre es, no sé, una calcedonia, pongámosle, ¿no? Entonces, ahí puede haber un poquito de confusión. Pero en el caso de las gemas preciosas, sí, son minerales y tienen características particulares. Marce, si tenés ahí algún comentario al respecto, vos o se fue Marce. Porque a veces a esta hora, sí, me parece que no entró. Porque a esta hora tiene
tiene otra tarea. Así que, bueno, la bibliografía en realidad está en el Tarbuk, está en el Dropbox y está también salvo que este libro, que es así, Ciencias de la Tierra, ahí si querés, Santiago, me parece que siempre en todos los chats manda el link para bajarlo directamente a este PDF. Aquellos que no hayan tenido acceso al Dropbox. Pero el Dropbox lo tiene. Este es el primer y más importante libro. Yo por ahí había traído otro, ahora bajé solo estos, pero hay muchos libros de geología que ustedes pueden usar. No hace falta usar el Dropbox, lo que pasa es que también lo tienen en PDF. Y el libro sí, no es que no lo envié, pero sí está en el Dropbox, está entre la bibliografía. Ahí hay un montón de libros, pero este en particular, en la edición número 8. ¿Sí? Y Antonella dice, la estructura de los minerales depende del enfriamiento. Porque yo tengo una pirita y no está en forma de cubo, sino que parece como estallada, y busqué y dice que eso depende del enfriamiento, si es más lento o más rápido. En general, así como regla general, mientras más tiempo tiene un mineral o tienen los átomos para irse juntando, es decir, el enfriamiento es lento, entonces los átomos, a medida que va enfriándose el magma de a poquito, piensen ustedes que un magma puede estar a 10 kilómetros de profundidad o 20 y empieza a enfriarse, entonces ahí sí, efectivamente, los minerales los elementos, digamos, el sílice, el oxígeno, el aluminio, el potasio, el hierro, el magnesio, el calcio, etc., se van juntando y tienen tiempo. Es como si de pronto, a ver, yo siempre les hago hacer en clase, ahora imagínenselo, que ustedes están los 100 divididos de un 50% hombres, 50% mujeres. Entonces yo les digo en un momento, bueno, la consigna es que ustedes van a caminar de forma aleatoria. Entonces empiezan a caminar entre ustedes. Cuando yo bato las palmas, se juntan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y cuando yo vuelvo a batir las palmas, se quedan quietos. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Entonces imagínense, yo le digo, bueno, empiecen a moverse, y ustedes se mueven libremente, bato palmas. Entonces los hombres van a ir, bueno, acá hay un hombre, acá, y se van a ir juntando. Y yo nuevamente bato palmas al poquito tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Y va a haber grupitos de hombres, grupitos de mujeres, grupitos de hombres, van a estar como pequeños grupitos van a estar, ¿no es cierto? Le digo, de nuevo, mézclense. Y ahora bato palmas, y se empiezan a juntar todo de nuevo. Y me quedo tomando mate, fumando pucho, no sé qué, hasta que en un momento dado bato palmas de nuevo. ¿Qué va a pasar? Puede llegar a ser que estén todos los hombres reunidos en un lugar, todos los hombres, todas las mujeres reunidos en otro lugar. ¿Lo ven a esto? ¿Están de acuerdo que puede ser así? A ver, hagan así por lo menos los que Sí. están... ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es, los átomos, obviamente lo están interpretando como una metáfora, los átomos todos sueltos en el magma, yendo como quieren, y el momento que van, digamos, rápidamente, ¿qué pasaría? Y que hay una explosión volcánica y salen a la superficie. Cuando salen a la superficie no tuvieron ni tiempo. Entonces, ¿cómo van a ser los minerales? Se van a formar minerales. Pero ¿cómo van a ser los minerales? ¿De qué tamaño van a ser? Van a ser chiquititos, ¿sí? Porque van a ser pequeños grupos de cuarzo por un lado, feldespato, van a estar muy mezclados, van a ser
granitos de minerales muy pequeños. En cambio, si tienen tiempo, en las grandes profundidades, en las grandes cámaras magmáticas que se enfrían, va a haber granos más gruesos, ¿sí? Bueno, esa es la gran diferencia, lo vamos a ver en roca, ígneas, la gran diferencia entre las rocas volcánicas, que son de grano muy pequeñito, que casi no lo vemos, casi no lo podemos distinguir a simple vista, y las rocas plutónicas, en donde nosotros sí podemos ver los granos de los minerales. ¿Se entiende? Entonces, ese es el tema. En el caso de la pirita particularmente, que preguntaba Antonella, efectivamente, no solo es el tiempo, hay otras características, pero sí, cuando la pirita tiene tiempo de cristalizarse, se forman unos cubos espectaculares. Pueden poner pirita en Google y van a ver unas fotos maravillosas de unos cubitos de pirita perfectos, ¿no? Muchos minerales pasa eso. ¿eh? Y una duda, Rocío, referente a algo que vi en los libros que planteaba el petróleo, si bien es líquido, como una roca. En realidad el petróleo podríamos, no sé, llamarlo roca, no, porque en realidad es un líquido que está dentro de una roca, que son rocas sedimentarias. Entonces el petróleo yo no lo llamaría roca, pero es mi visión. Lo que sí podríamos llamar roca es el carbón que es de origen orgánico. Entonces, ahí se puede meter una confusión, pero no como, no diría que el petróleo lo tomo como una roca. Profe, Sí, ¿hay carbón mineral también? ¿O no? claro, Por ahí. sí, sí. Ese carbón mineral del que hablamos no es un mineral propiamente dicho porque es de origen orgánico. O entendemos Ajá. que es de origen orgánico. Ojo, ahí en el origen del petróleo hay un grupo de rusos que habla de que en realidad el petróleo no es no tiene el origen que nosotros creemos que tiene, con las grandes cantidades de bichos muertos que se transformaron y no sé qué. Ahí hay una pelea un poquito bueno, pero no tiene mucha importancia. Lo que sí es entender que también hay otra visión, otra teoría, y que el carbón lo tomamos más como una roca y no como un mineral. ¿Tá? Lo llamamos carbón mineral para diferenciarlo del otro carbón vegetal. El carbón Ujú. vegetal, que es el carbón hecho, digamos, digamos, con la quema de la madera, ¿no? Y este Sí. otro no se produce por la quema, sino por otras características particulares. ¿Tá? Ok. Ahí estamos. Y la perla, no, la perla tampoco la tomamos como un mineral. Si bien es carbonato de calcio, pensá que no tiene una estructura cristalina definida. Tiene su carácter, y además es de origen orgánico. ¿Ah? Entonces ahí no lo tomamos como un mineral. Lo mismo que los huesos, ¿no? No lo tomamos como mineral, a pesar de que podrían llegar a estar siendo reemplazados por minerales, que es distinto. Por ejemplo, un árbol petrificado no es un mineral, el árbol petrificado, pero el material con el que están siendo o con los que han sido reemplazada la estructura de ese árbol es sílice. Por lo tanto, sí, eso sí es un mineral, pero es sílice, no es un tronco. O sea, no podemos llamar un mineral al tronco, sino que vamos a decir, ¿y este tronco de qué es? Está hecho de sílice. ¿Se entiende la diferencia? Y acá, ahí está el Tarbuk,
Estén atentos los que preguntaban, sobre todo los que no lo tienen y que no han entrado al Dropbox. Acá tienen el Tarbook en el chat. Y roca energética, para ser más específica. Roca energética, ¿de qué viene esto del petróleo? ¿Esto venía del petróleo? Porque yo no sé. Sí, me parece que sí. Ah, roca energética. Bueno, sí. Es una roca, no es una roca, o vamos a decir, pero es un material natural de la naturaleza bueno, que sí, efectivamente se puede convertir en diferentes cuestiones, ¿no? Pero eso sería ya como una discusión un poco más semántica, no específicamente, ¿no? Eh, no te deja bajarlo del Dropbox, qué raro. Habría que ver qué estás haciendo ahí entonces. Y el petróleo es mineral, bueno, decimos que no es un mineral, propiamente dicho, porque además creemos o está postulado que es de origen orgánico. Entonces, hasta tanto no, además es líquido, ¿no? Entonces, no lo vamos a tomar como Entonces, un profe, mineral. la única excepción de que cuando tiene origen orgánico es la de los caracoles que dijiste. ¿Esa es la única excepción? Claro, en realidad no es que sea una excepción, sino que los caracoles digamos, un, un coral Ujú. es de carbonato de calcio, pero no es un mineral. Ahora, ese coral, así como la caparazón de un caracol, se va al fondo del mar, ¿sí? Se tapa por otros caracoles, se compacta, ese material se convierte en carbonato de calcio, calcita, con una estructura, porque hasta ese momento no tiene una estructura cristalográfica definida, ¿se entiende? Pero Hasta ahí es esa calcita se encuentra en la naturaleza también fuera del, en otro proviene. lugar, ¿lo podemos encontrar? Sí, 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 la calcita O aparece sea en otra que, forma. a ver si entendí bien, cuando ese caparazón, digamos, ya no es más orgánico, se empieza a descomponer, lo que sea, se transforma en un mineral exacto, igual, con la misma composición, la misma estructura cristalina, del que lo puedo encontrar después en otro lado cuando no tuvo origen orgánico, ¿es así? Claro, exacto, sí. ¿Por Ah, qué? Porque la presión, la temperatura y todo eso hizo que el caparazón, que era de carbonato de calcio, que tenía, digamos, una forma, digamos, que no tenía una estructura cristalina, hizo que el carbono, el oxígeno y el calcio, a una determinada presión, se volvieran a combinar de una forma tal y formaran una red cristalina particular que lo convierte en un mineral que es la calcita. ¿Se entiende? sí. Yo entiendo que no es fácil. Mira, una de las rocas más difíciles de explicar, el tipo de rocas, son las metamórficas. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a que si tengo agua líquida, puedo ver que se mueve. Entonces yo digo, acá tengo hidrógenos y oxígenos dando vuelta. Cuando yo le bajo la temperatura, esas moléculas se empiezan, es como nosotros, ¿qué hacemos cuando hace frío? Nos juntamos todos para darnos calorcito. Bueno, pasa lo mismo con las moléculas de agua. Se van juntando y se forma hielo. Mira vos, se cristalizó, ¿ok? Entonces, del magma a un cristal de un mineral es fácil entenderlo, porque es algo que se están moviendo los átomos ahí, y de pronto, en un medio líquido, y de pronto yo le bajo la temperatura, entonces los átomos se empiezan a juntar, a juntar, a juntar, y me forma un cristal. Pero ¿cómo yo explico la formación de cristales en un medio sólido? Ustedes dicen, no, pero ¿cómo se va a mover, cómo se va a remover adentro la sílice, los átomos? ¿Cómo van a volver a acomodarse si están en un medio sólido? ¿No? Digo, ¿estoy pensando por ustedes? ¿Estoy pensando bien? ¿O
¿O ustedes ya lo tienen clarísimo y entienden que, ¿no? ¿Entienden a lo que voy? Sí, sí. El tema es, y esto se los dejo como para que lo piensen un poquito. Vamos a ver. Un átomo. Volvemos al punto de partida. Un átomo. ¿Qué tamaño tiene un átomo? Relativo. Un átomo está formado por protones y neutrones en el núcleo y electrones dando vuelta, más o menos, alrededor del núcleo. ¿Estamos bien? Hasta ahí Sí. es lo que sabemos. Puede haber un protón, un neutrón y un electrón y tenemos el átomo de hidrógeno. ¿Ok? Pensemos en ese átomo. El protón y el neutrón en el medio, ¿qué tamaño tiene en relación al electrón? Bueno, creo que el electrón es 2000 veces más pequeño que el protón y el neutrón, ¿ok? ¿Y qué distancia relativa tienen? Si nosotros lo hiciéramos grande a ese átomo de hidrógeno y le diéramos al protón el tamaño de una pelota de tenis, el electrón sería del tamaño de un granito de arroz y estaría ubicado a 1 kilómetro de distancia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero les voy a hacer otra pregunta más. ¿Qué hay entre el protón y el electrón que está a 1 kilómetro de distancia? ¿Qué hay? Vacío. Nada, ¿no? En realidad está lleno ¿de qué? Lleno de energía. Hay una energía electromagnética que es la que mantiene unido al protón y al electrón, que no se separan, porque ese hidrógeno está y no se transforma en otra cosa. No se dispara el electrón para otro lado. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bueno, en un sílice, en un cuarzo, nosotros tenemos una característica más o menos parecida. Entonces, en realidad, si nosotros lo pensamos, si agrandáramos la escala tan grande como para pasearnos del protón de un elemento al protón del otro, viajaríamos mucho tiempo por el vacío, o por la nada, o viajaríamos a través de la no existencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo no vamos a entender entonces que en el sólido, un sólido a nuestra escala, se puedan mover esos elementos? Con un poquito de ayuda de la presión y la temperatura. ¿Sí? Esto es lo que quiero como que lo piensen, imagínense. Yo saqué esta idea o esta cuestión del vacío, de la nada entre el protón y el neutrón, en una película que se llama ¿qué carajo estamos haciendo? Algo así, porque, ¿qué carajo conocemos? Digo, la palabra carajo reemplaza en inglés el blip. What do blip do we know? Sería en inglés. O what the blip do we know? Entonces sería algo así como, ¿qué carajo sabemos de lo que estamos? Y es una película que les recomiendo porque mezcla un poco algunas cuestiones esotéricas, lo que sea, pero nos da una idea de lo relativo que es la existencia y nos permite entender ciertos fenómenos geológicos, sobre todo en esta etapa de la formación de minerales. 2 minutos tenemos. En principio, cerramos acá, como para... Los dejo ahí regulando y pensando un poquito a ver, porque no es un tema fácil, no quiero darles, los minerales son tanto, las propiedades físicas son estas y estas, eso lo pueden ver en el libro, ¿se entiende? Me interesa más que comprendan el fenómeno que significa la creación de un cristal, que es increíble, ¿no? O sea, cómo es que terminan esos cristales así puntiagudos,
y algunos de ustedes trajeron minerales, los vamos a ver la clase que viene o en algún momento. Esta vez no nos quedó mucho tiempo. ¿Alguna pregunta como para cerrar? ¿O comentario? A ver, no hay más preguntas por acá. Profe, ¿en la clase que viene seguimos con minerales o ya arrancamos con rocas? No, Porque a mí me seguimos con minerales, porque van a estar también los estudiantes de la noche, que tal vez, ok. ahora con esto de la cuarentena quizás no es tanto, pero hay algunos pibes que trabajan, de hecho hay un compañero de ustedes que trabaja como repositor de un supermercado, así que bueno, vamos a retomar, no va a ser igual la clase, ¿no? Pero si me dan un minutito, voy a... bueno, nos vamos despidiendo, ¿eh? Gracias, profe. Así ya estamos, voy a simplemente tomar como una especie de... Esperen un segundo, espero que me dé tiempo. No lo veo con mucho ánimo esto, pero bueno. Profe, acordate de Chernobyl si podés. Ya lo subí, ¿eh?